La verdad es que no es mucha novedad que en los últimos años y los últimos 15, porque así arrojan los resultados de las investigaciones recientes, que la cantidad de viajes que realizan las personas a diario en bicicleta se ha duplicado y pasó de 330.000 traslados hace 15 años a la actualidad de que son 800.000, bastante número, sí se nota en las calles. Bueno, pero esto no ha ido en concordancia o en una proporción adecuada, armónica, con los kilómetros de ciclovías que tienen que estar disponibles, porque en Santiago en la actualidad no superan algunos dicen los 300 kilómetros, otros 200, y ya vamos a hablar también un poco de ese tema, que es lo que se contabiliza, que no. Bueno, de hecho, en las últimas elecciones municipales era uno de los grandes temas en relación a las comunas, los espacios públicos y las necesidades relacionadas con la calidad de vida y también con el medio ambiente. De hecho, hubo varios candidatos municipales, tanto concejales como alcaldes, que hicieron promesas en torno al tema de la ampliación de esta red vial o la construcción de ciclovías. Bueno, pero el MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya estableció un estándar mínimo de construcción, también vamos a hablar de eso en qué consiste, pero no todos los municipios están construyendo justamente estas ciclovías en torno a estos estándares establecidos por este ministerio. El año pasado hubo un estudio del Banco Iberoamericano de Desarrollo que declaró a nuestra capital, Santiago, como una de las ciudades líderes en Latinoamérica en el uso de bicicleta. También apareció en los medios de comunicación un estudio que hizo Bike Santiago sobre el uso de bicicletas públicas. Y los resultados más relevantes indicaron que un 40% de los usuarios que fueron encuestados dejaron de usar el transporte público para moverse solo en bicicleta y un 15% dejó el auto para usar este sistema de arriendo de bicicletas, que son bastante cómodos para la gente que los usa. Bueno, y también se demostró que para viajes que empiezan o terminan en el centro de la capital, la bicicleta pública es el principal medio de movilización, pero también combinado con el mismo transporte público. Bueno, también se realizó hace poquito otro estudio del cual queremos hablar esta mañana, porque también habla de cómo es la percepción también, tanto de los ciclistas experimentados y que la usan frecuentemente, y los esporádicos o los que recién se están atreviendo a usar una bicicleta, sobre todo en este cambio de estación. ¿Cómo debiesen ser esas ciclovías? En cuanto a, por supuesto, disminuir los riesgos, no estar tan expuestos, a que sean expeditas, rápidas, obviamente seguras respecto a los riesgos que mencionaba, pero también que puedan estar interconectadas, porque uno nos saca con que hay muchas comunas, no sé, Providencia, Ñuñoa, incluso Las Condes, u otras que tienen estas ciclovías, pero llegan hasta cierto punto, y no solo los baches que sabemos que hay en todos, y las aceras altas, y bueno, las veredas, y todas estas cosas bien complicadas que uno ve cómo sufren también los ciclistas. Bueno, vamos a hablar esta mañana con un experto en la materia, Ricardo Urtubia. Te pregunto al tiro el segundo apellido. González. Ricardo Urtubia González es investigador del ISI, que es el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de los grupos, en este caso él, de transporte y Smart City. Esos son el área que él trabaja dentro del ISI. Y también es investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Profesor de la Pontificia Universidad Católica, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos y también del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística. Ricardo, bienvenido a Voces Ciudadanas. Hola, muchas gracias por la invitación. Te viniste en bici, ¿no? Sí. Te vi ahí llegando a la radio con tu casco. Sí, yo me muevo en bici por todos lados. ¿Desde cuándo? Desde como el año 2002, más o menos. Ah, fuiste uno de los precursores, digamos, más vanguardista. Yo creo que sí. Sí. ¿Cómo has visto, a propósito, desde que ya llevas casi 15 años, porque estamos terminando este 2016, arriba de la bicicleta, cómo has visto que han sido los cambios en el uso, o sea, que se ha masificado, ya lo hemos visto y algo bastante evidente, pero también en el interés por las distintas comunas de mejorar esta ciclovía? ¿Ha sido exponencial? ¿Cómo has visto la situación? Bueno, lo que tú contabas es cierto. La encuesta Origen-Destino, que en el fondo es la principal encuesta que se hace para saber cómo son los viajes en Santiago y se hace también en otras ciudades, muestra que desde el 2001 al 2010, como tú decías, se duplicaron los viajes en bicicleta, llegando alrededor de 800.000 viajes al día. Ahora,
Donde hubo un incremento más importante fue en las comunas de Santiago Centro, Providencia, Las Condes. En el resto de Santiago ya se pedaleaba en harto, digamos, antes. Lo que pasa es que no se veía mucho dónde estaban los ciclistas porque hay poca infraestructura. Lo hacían por las calles o Entonces las están repartidos por todas las calles y no es tan visible eso. Se empezaron a construir ciclovías y eso empezó a hacer dos cosas. Tiene dos efectos eso. Uno, que la gente empieza a ver como, mira, hay una ciclovía, hay un gallo andando en bicicleta, de repente me puedo ir en bicicleta yo también. Y además concentra los viajes. Entonces uno ve las ciclovías mucho más llenas de ciclistas y uno se queda con la impresión de que hay más gente andando en bicicleta en las comunas donde hay más ciclovías. Perfecto. Lo que puede ser cierto, ¿no? O sea, el incremento en estas comunas que te comentaba es real. Tiene que ver también con que han construido ciclovías, pero tiene que ver también con que hay mucha congestión en esas comunas. Entonces se vuelve la bicicleta se vuelve una muy buena alternativa a estar metido en un taco en tu auto, cuando tu viaje es relativamente corto, hasta 6, 7 kilómetros. Perfecto. O sea, tú también lo has experimentado como ciclista. ¿Fuiste parte de estos movimientos ciclistas furiosos u otros? No, he ido a la cicleta del primer martes varias veces. De cada mes, claro. O sea, no sé si tantas veces, pero he ido algunas veces. Y es una experiencia muy bonita esa. Pero no, yo no soy activista de ningún tipo. Yo me muevo en bici además porque me conviene. En verdad yo no lo hago porque quiera salvar el planeta. De pasadita uno sabe y se queda... Claro, es un poquito de bálsamo mental saber que, no estoy contaminando, pero yo lo hago porque me conviene, en verdad. Y yo creo que la mayor parte de la gente lo hace porque es lo que le resulta más conveniente. Y lo que sí creo que pasa es que mucha más gente que podría andar en bicicleta y la que se beneficiaría de andar en bicicleta... No lo hace. Y no lo hace porque uno percibe que es inseguro, en el fondo le cuesta darse cuenta de que le convendría. Y en parte de eso tiene que ver con que la infraestructura no es la adecuada. Exacto. Antes de hablar del estudio, que ya le vamos a comentar en qué consiste, las 2.000 personas que fueron encuestadas y por supuesto los resultados que arrojó respecto a la construcción de ciclovías, ¿no? Cómo hacerlas seguras o mejores simplemente. ¿Cuál es tu percepción respecto a los comportamientos que hay hoy con este nuevo escenario en las calles de Santiago, cuando deben coexistir, querámoslo o no, por supuesto los peatones, los automovilistas, el transporte público, que ya sea micro o el metro, y los ciclistas, los perros, etcétera, todo lo que incluye, porque hay una suerte de competencia o de falta de entendimiento recíproco de parte y parte, y una situación bastante compleja a nivel actitudinal. Sí, es complejo. Yo creo que a mí me gusta hacer la analogía, decir que Santiago es como una ciudad que está pasando por su adolescencia en este sentido. Yo pienso igual. En realidad lo veo con Chile, pero sí. Sí, pero claro. Somos un país adolescente. Pero Santiago es un país que, es una ciudad un poco adolescente, en el sentido de como que de repente creció y como que no todas las partes crecieron, no sé, le crecieron los brazos mucho. Un poco desproporcionado. Claro, está desproporcionada. Y yo creo que todas las cosas, es difícil que haya cambio en el comportamiento rápido. Ahora, yo he visto como usuario un cambio grande, por ejemplo, positivo, del respeto de los automovilistas hacia los ciclistas. Es cierto que hay muchos automovilistas que quieren básicamente que la bicicleta desaparezca de la calle porque les estorba, pero una gran cantidad de yo percibo, como cuando yo ando en bicicleta por la calle, que se preocupan de adelantarte, digamos, con suficiente distancia para que no te asustes y no sea peligroso. En general noto cierto respeto, que es mucho mayor comparado al que había el año 2000, no sé, antes del 2006, donde en verdad había una agresividad mucho más notoria. Yo creo que hoy en día está menos agresivo. Lo que sí ha aumentado es una especie de molestia muy justificada de parte de los peatones por los usuarios los ciclistas de vereda, que además andan rápido y muchos andan con una actitud que es absolutamente equivocada, que es como si, oye, por favor, córrete porque aquí voy yo. Lo que está completamente, no sé si podemos aprovechar y decirle a la gente que anda en bicicleta, por favor. Si usted va en bicicleta por la vereda, es un intruso ahí, no debería hacerlo. Si lo va a hacer, hágalo por favor a una velocidad bajísima y pidiendo disculpas, digamos, por hacerlo. Claro. Toque la campana y pida, por favor, exacto. Porque el peatón en verdad el que tiene todo el derecho del mundo por la vereda, ese es el ocupando área no tiene por qué darle ni siquiera espacio al ciclista. Si la bicicleta debería ir por la calle. Ahora, tampoco hay que ser extremista
y por supuesto hay usuarios que probablemente, si le decimos prohibimos por completo que la gente ande por la vereda, probablemente mucha gente que jamás se subiría a una bicicleta, ¿no? Claro, como la medida que tomó Providencia. Pero ¿qué pasa con multar a los ciclistas que anden por la vereda? Pero ¿qué pasa con los niños o con los jóvenes? Los niños sí, yo soy de la idea que incluso los adultos que están empezando tienen un derecho a hacerlo, pero siendo prudentes. Pero tienen que hacerlo de forma prudente y de forma inteligente, y con el objetivo eventualmente de volverse, de adquirir confianza suficiente para eventualmente bajar a la calle donde no haya ciclovía. Volviendo a las calles, Ricardo, te comentaba que a mí me cuesta mucho, bueno, por un lado subirme a la bicicleta por la misma razón que tú estabas comentando que le va a pasar a mucha gente, porque cuesta, en el fondo, sentirse seguro. Y yo te decía, ¿no?, a propósito de una comuna como que, claro, Ñuñoa yo cuento, pero aquí ya para llegar a Santiago Centro y en esta zona, ¿no?, Estación Central, es dificultoso porque tampoco tiene muy buenas condiciones este bandejón central de la Alameda, que si bien cubre toda Alameda, bueno, sí, más o menos. Hasta la Moneda. Hasta la Moneda, bueno, exacto. La ciclovía tampoco es tan... No es muy buena. No es muy buena. Pero más allá de eso, también te comentaba que en calidad de automovilista, o como a muchos les pasa, claro, tenemos no solo la intención, sino el deber de cumplir con el espacio, ¿no?, permitido o que en el fondo permita no estar en riesgo al ciclista, sobre todo cuando hay esos stickers que están en otros autos haciendo campaña diciendo respete 1,5 metros. Claro. Pero es difícil llevarlo a la práctica por cómo también están construidas las calles, digamos. O sea, si tú te corres tratando de generar esa distancia necesaria, tiene el riesgo de chocar con el otro lado y también el ciclista que está al medio de la calle. Respecto a eso, el ciclista tiene ahí una reglamentación en el uso de calles, de ir solo por ¿cómo se llama? El costado en el fondo, cerca de la acera, o puede ir también libremente con casco y todo al medio de la calle. Yo no soy un experto en la ley de tránsito, pero esta la conozco y dice que el ciclista debe usar la calle, la pista, ¿sí?, más hacia la derecha. Perfecto. Y tiene derecho a usarla entera. Ya. O sea, tiene que ir no al centro, digamos, pero tiene derecho a usarla. Y en estricto rigor, si algún auto te quiere adelantar, debería adelantarte por otra pista, ¿no? Perfecto. Ahora, no tiene sentido que un ciclista use una pista entera, ¿no es cierto? Y por eso uno se va un poquito más pegado a la vereda. Pero eso puede ser muchas veces peligroso para el ciclista y como tú bien decías, a veces no hay espacio suficiente para adelantar. Y eso está muy conectado con el estudio que hicimos, no sé, en muchos países del mundo, en muchas ciudades donde hay mucha cultura ciclista, uno ve que que hay ciclovías que son por parques, ¿no es cierto?, que está bien que existen y todo, pero la gran mayoría de la infraestructura para bicicletas es simplemente un pedazo de la calle pintado que dice, por aquí van las bicicletas. Sin ningún tipo de segregación física, simplemente una línea, una pista. ¿Qué es lo que hace eso? Hace dos cosas. Uno, primero, tú tienes que quitarle algunos centímetros a las pistas de los autos, y eso hace que los autos de alguna manera disminuyan su velocidad, ¿ya?, lo que es deseable para las... En términos de seguridad. En términos de seguridad, sí, claro. Y al mismo tiempo da una indicación muy clara que por aquí usted tiene que dejar espacio para que la bicicleta ande. Eso es tan barato de hacer. Y la gran razón por la cual mucha gente dice no hay que hacer eso es porque los ciclistas, o existe esta percepción de que los ciclistas encuentran que eso no es seguro. Que es riesgoso, que se pueden pasar, que está muy abierto, claro, digamos. Claro. Y es cierto que el auto se puede pasar, pero también yo he visto autos que se han subido a la vereda y quedan arriba de la ciclovía. Entonces, es un tema de percepción, y nuestro estudio se dedica justamente a entender cómo la gente percibe distintas posibilidades de infraestructura para la bicicleta, incluyendo ir solo por la calle, pasando por una línea pintada o por una línea pintada con algunos separadores físicos de distintos tipos, o directamente una ciclovía que va a nivel de la vereda. De la vereda. Claro. Hemos visto también hay muchos casos. A ver, hablemos un poquito del contexto general también de esta investigación, Ricardo. Primero, esto lo hicieron solo en Santiago, no en la región metropolitana, o sea, Santiago capital, básicamente, en las principales comunas. Santiago, claro, nosotros encuestamos gente principalmente interceptándola en las calles. Entonces a veces tenemos algunos ciclistas que vienen de muy lejos, de Calera Tango, por ejemplo. Perfecto. Y entonces, pero son pocos, en verdad. La mayor parte de nuestros encuestados viven en el Gran Santiago.
Dentro de estos datos que dábamos inicialmente, que también están, digamos, presentes en los medios de comunicación por también las indicaciones del MIMBO, etcétera, y de los estudios que han hecho otras organizaciones, hay 200 kilómetros, hay 300, porque igual no deja de ser la diferencia. ¿Tú sabes si son distintas formas de contabilizar algo? No sé, la verdad. Ustedes hablan de 200. Yo digo entre 200 y 300. Entre bueno. 200 y 300. Depende de qué es lo que defines como ciclovía. Entonces, en todo caso. A ver, si ustedes creo que encuestaron, ¿no?, a cerca de 2.000 personas, algunas encuestas y estudios no lo hicieron este año y otras hace 2 años, ¿no? Fue una tarea más o menos grande. Lo presentaron en la World Conference of Transport Research del año 2016 en Shanghái, ahí en China. Ya, ha sido publicado igual a través de otros medios de comunicación. Pero aquí lo importante, bueno, ciertamente, porque esto han trabajado 2 tesistas, que nombrarlas también, Verónica Saúd, sí, ¿no?, y Tomás Rossetti, ambos, uno de la Universidad de Chile y otro de la Universidad Católica. Ajá. Ustedes, en el fondo, lo que hicieron fue presentarle a esta gente los escenarios también, ¿no?, con distintas combinaciones. ¿Cómo le dijeron cuál sería el ideal de cómo llevaron, digamos, la encuesta? Si era más o menos guiada, le presentaron opciones, o fue abierta y libre de qué es lo que es para ti una buena ciclovía? Claro, no. Nosotros le presentábamos a la gente variaciones de diseños de perfiles de calle, por así decirlo. Perfecto. Una imagen así como de cómo se vería la calle, y lo hacíamos elegir entre distintas alternativas donde habían varios atributos a considerar. Por ejemplo, puede ser que una alternativa tuviera una ciclovía más protegida, pero tenía buses andando por el lado, por ejemplo. O que la ciclovía fuera un poco más ancha, pero la velocidad máxima de los autos al lado era mayor. O que irse por esta ciclovía implicaba, por ejemplo, un tiempo de viaje mayor. Entonces, nosotros le presentamos varias propuestas, pares de alternativas a las personas. Y las personas eligen la que más les gusta. Siempre, entre estas 2 me gusta más esta. Y lo hacemos varias veces. Pero siempre hay un trade-off. Siempre tienen que en el fondo, poner en la balanza, mira, esto quizás me gusta más, y está diseñado así el experimento. Para que la gente en el fondo nunca hay una alternativa que sea obvio que es mejor. Entonces que siempre tenga que sacrificar algo por tener algo que le gusta. Jugársela. Claro, y después nosotros tomamos estos resultados, sabemos qué es lo que eligió la gente, conocemos las características de las alternativas que le presentamos y estimamos modelos matemáticos que en el fondo nos dicen cuál es el peso de cada uno de los atributos posibles, el ancho de la ciclovía, el tipo de separación, si hay buses o no, etcétera. La velocidad. Claro, la velocidad de los autos, y vemos en el fondo los modelos lo que nos entregan es una especie como de peso relativo de cada uno de estos elementos en la probabilidad de que una persona elija una de esas alternativas. Así es. Y lo que y esto se hace varias veces por persona, entonces en verdad tenemos muchas observaciones de qué es lo que la gente prefiere. Pero eso puede ser un poco complejo. El resultado final de todo esto es que nosotros encontramos, y hicimos varios modelos, pero uno de los modelos más interesantes que pudimos estimar fue uno en que logramos separar a los usuarios en 2 tipos. Logramos identificar 2 tipos de usuarios que son claramente distintos y que tienen comportamientos súper diferenciados. Los 2 grandes perfiles. 2 grandes perfiles. Están los experimentados, ¿ya?, que tienden a ser hombres y que usan la bicicleta a diario. Desde hace un buen tiempo ya. Y esa gente prefiere la calle. Prefiere la calle por sobre la vereda derechamente. Y si además hay una línea pintada, les gusta aún más. Y no les gusta que hayan buses, prefiere que los autos vayan lentos, pero no algo que les moleste tanto. Ese es un tipo de usuario. Perfecto. Y el otro tipo de usuario es el esporádico, nosotros lo llamamos, o principiante, puede ser cualquiera de esos 2. Y es un usuario que prefiere 100% la vereda y que tiene una gran aversión por estas cosas que ocurren en la calle, y eso explica en el fondo su decisión de ¿Y no me va a decir que la mayoría son mujeres o no necesariamente? Y tienden a ser mujeres, sí. Excepto en el primer estudio que hicimos, en esa primera ola de encuestas que hicimos, nos pasó que esa la hicimos muchas online, y llegó a grupos activistas de mujeres que andan en bicicleta. Hay un grupo que se llama Macleta, que al parecer tomó nuestra encuesta y la repartió entre todos. Genial. Y entonces teníamos después nuestros resultados que las mujeres eran mucho más experimentadas y tenían comportamiento, pero nos dimos cuenta que era por eso. En la encuesta que hicimos... Porque eran activistas y estaban empoderadas. Exacto, y además, claro. En la encuesta que hicimos ahora no nos pasó eso, y tuvimos muchos más en la segunda ola, digamos, y ahí los resultados nos muestran que efectivamente las mujeres, lamentablemente, pero esto es algo que se da más en todo el mundo, las mujeres tienen una aversión más grande a usar la bicicleta en la calle porque perciben como más inseguros todos los elementos que hay ahí. Entonces, y eso es algo que también nos dice, bueno, aquí hay que
construir infraestructura que sea atractiva para los experimentados, que son los que la usan todos los días. No queremos que ellos no queremos hacerle la vida difícil a ellos, y los que están empezando o son esporádicos y que nos gustaría que tal vez lo usaran más, porque esto no lo hemos dicho, pero es bastante obvio. Incentiva el primer uso. Es bueno que la gente supuesto ande en bicicleta, ¿ya? Por muchas razones. Entonces, una de las cosas bonitas que pudimos concluir con nuestro estudio es que hay cierta combinación de atributos que deja suficientemente contentos a ambos tipos de usuarios. O sea, si tú haces la ciclovía a nivel de la calle, con separación física, y no hay son buses, unos toperoles. pueden ser toperoles, claro, como nosotros usamos los tipos, como los que hay en la ciclovía que hay en Lyon, que son unas cosas así como son como unos armadillos. Son más grandes, claro. sí. Que es doble además esa ciclovía. Claro, sí, es así, claro. Nosotros no exploramos el tema de la bidireccionalidad, que es un tema que donde no me voy a meter porque es complicado, pero lo que concluye el estudio es que si tú haces las ciclovías por la calle, en calles donde no hayan buses, están todos contentos, ¿eh? En el fondo. Lyon es perfecto en eso. Y Lyon es un ejemplo bueno de eso, aunque el experimento que nosotros mostramos, la ciclovía se parecía más a la de Santa Isabel, ponte tú, porque es por un solo, la imagen que mostramos era una calle en un solo sentido, etcétera. Entonces, esa conclusión yo encuentro que es muy interesante, y ojalá la gente los alcaldes, digamos, y la gente que está a cargo de tomar decisiones a la hora de construir, recojan estos resultados. Recoja esto, porque nos dice dos cosas. Uno, se puede hacer mucha ciclovía a un costo muy bajo, que en el fondo es tomar algunos centímetros de las pistas de auto y pintar y decir, mire, ¿sabe qué? Por aquí, bicicleta. Y claro, no en todas las calles, por supuesto, algunas calles van a requerir otro tipo de infraestructura porque tienen buses, y a veces hay calles donde, no sé, por la Alameda no va a ser así, ¿no es cierto? Que tiene un corredor de buses. Bueno, vamos a ver qué pasa con la Alameda, el proyecto de Alameda Providencia, cuando se cambie, si es que qué va a pasar. Pero es el mensaje. Podemos tener Santiago, una ciudad súper buena para andar en bicicleta. Es prácticamente plana, tiene un clima fantástico, llueve muy pocos días al año. Cuando hace frío no hace tanto frío, y cuando hace calor es un calor seco. O sea, tú estás a la sombra y el viento igual te ayuda, te refresca. No es húmedo, que sería muy complejo bailar con un calor húmedo. Entonces, las condiciones están. Si además nosotros le agregamos tomar la infraestructura que ya existe, que son la red de calles, que está bien conectada, como tú decías, que es importante, y asignamos un poquito de esa calle a la bicicleta, podríamos llegar a tener una red, ya no 300, podríamos llegar a tener 1000 kilómetros de ciclovía con poca inversión, con un costo bastante bajo, ¿ya? La pintura igual es cara, pero comparado con hacer una ciclovía es mucho más barato. Esa es como la gran conclusión que nosotros sacamos. Ricardo, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando sobre no solo este estudio, sino en general el tema de los ciclovías, que conlleva no solo una infraestructura, sino comportamientos, hábitos y coexistencia en el espacio público, por supuesto entre peatones, automovilistas y los propios ciclistas. Ricardo Urtubia es nuestro invitado, investigador del ICI y también del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, además de profesor de la Universidad Católica en dos áreas que ya les comentamos. Bueno, vamos a la música y ya regresamos. Esto es Santos Dumont, Gotas de Limón. Y bueno, 9:36 y seguimos hablando de este tema de las ciclovías. Y hace poco se hizo público que rechazaron el proyecto para concesionar ciclovías en el Gran Santiago, una iniciativa que fue presentada al Consejo de Concesiones del MOP y que pretendía quintuplicar la actual red de vías para ciclistas. Una red de 1.118 kilómetros de ciclovías que recorran, esa es la propuesta, las 34 comunas del Gran Santiago. La presentó en este caso la empresa Quirós y Asociados a este Consejo, ¿no?, de Concesiones, decíamos, del Ministerio de Obras Públicas. La idea era que el proyecto fuera declarado de interés público y así poder desarrollarlo vía concesiones. Pero, debido al costo que tendría para el Estado, la idea fue rechazada. Bueno, esa es una de las últimas noticias que tenemos en relación a las ciclovías y generar un impacto mayor. También sabemos que, esta iniciativa denominada Gran Santiago 2020 buscaba, como lo decíamos, quintuplicar y que se extienda por 242 kilómetros, además de sumar 100 puntos de estacionamientos para bicicletas con una capacidad de 50.000 cupos y con una inversión estimada de 222 millones de dólares. Bastante plata, por cierto, pero bueno.
Hay otras alternativas que requieren una inversión menor, como también nos estaba explicando nuestro invitado. Porque básicamente la idea, y son también las indicaciones que da el MIMBU al respecto, es que las ciclovías estén a nivel de calle y ojalá, en el ideal, en vías sin buses, porque serían las más seguras para los ciclistas, tanto considerados expertos como también considerados esporádicos o novatos, si quiere verlo así. Y seguimos conversando entonces con Ricardo Urturbia González, quien viene desde el ISI, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, y también del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, a conversarnos sobre este tema del estudio que realizaron a 2.000 personas, todas obviamente consideradas ciclistas, porque ahí solo las personas que andaban en bicicleta. Ese era el primer filtro, me imagino, el primer sesgo. En verdad tenemos 2.600 encuestados, más, no, tenemos como 3.000 en total, pero de eso, de los que encuestamos que eran ciclistas, eran 2.000. Ese otro resto igual interesante, a lo mejor no sé si alcanzaron a desarrollar muy bien, digamos, la información que entregaron. Ese margen de personas que conviven en la calle, que por lo menos sabe andar en bicicleta, o no, da lo mismo, pero tiene una percepción de la ciclovía. Porque esto es como lo mismo que si no fuiste a votar, no tiene derecho a alegar. Bueno, hay gente que también ve un acto político la abstención en las últimas elecciones municipales. Pensando en la ciclovía, uno también podría pensar que tienen derecho a opinar porque tienes la ciclovía construida fuera de tu casa, porque, etcétera, da lo mismo, porque eres un ciudadano. Y a nosotros nos interesa mucho el no ciclista para entender por qué no es ciclista. ¿Qué vieron ahí? No, mira, eso no lo hemos estudiado en profundidad todavía, y porque es bien difícil. Lo que sí sabemos es que la gente que anda en bici lo hace, esto ya me voy a pasar a otra tesis, que es la tesis de Ignacio Oliva, que también es de la Católica, y que estamos viendo que, por supuesto, la distancia juega un rol muy importante, ¿ya? Pero influye mucho si es que tú tienes, por ejemplo, mal transporte público donde tú vives, la probabilidad de que tú uses la bicicleta es mucho más alta, ¿ya? Y también hay ciertas... Bueno, y por supuesto tener una ciclovía cerca de tu casa aumenta la probabilidad de que tú uses la bicicleta seguido. Eso sabemos en cuanto a la frecuencia con que se usa la bicicleta. Respecto a la gente que no la usa es más difícil saberlo, ¿ah? Tenemos información que nos puede dar algunas luces al respecto, pero no nos hemos enfocado ahí todavía. Ahora nosotros queríamos también, encuestamos mucha gente que era no ciclista, o que la alcanzamos por el internet y cosas así, porque justamente esa es la gente esporádica, ¿eh? En el fondo que va una vez a la semana de repente al trabajo, o la usa una vez para ir a comprar, o la usa el fin de semana. Quisimos excluir a los que se suben a la bicicleta para hacer deporte el fin de semana, porque en verdad ese tiene otro perfil. Nosotros queríamos a la gente que usa la bicicleta para ir a hacer cosas en la ciudad, digamos. Perfecto. Ahora, el tema cultural aquí no puede estar desvinculado a la misma construcción de las ciclovías, ¿no? Porque si bien es un tema de infraestructura, está vinculado a temas de comportamiento, a temas de percepciones, como ustedes también citaban, porque la percepción, por un lado, está vinculada, por supuesto, a la experiencia, al miedo, que efectivamente, no sé, esos casos medios terribles que a veces lo usan para mofas, pero que es terrible, porque abre una puerta, un auto que se baja más o menos estacionándose en la calzada y aparece una bicicleta justo porque la persona no miró y sale volando por arriba de la... Son cosas que, claro, no a todos le ha pasado, pero todos tienen ese... Pero es un riesgo. Probable, exactamente. Claro. Y bueno, y qué decir de cuando van doblando, dicen que el mayor miedo en una esquina o el terror de los ciclistas, no sé si es mito o no, cuéntamelo tú en tu experiencia, son los taxistas, ¿no? Que dicen que hay una guerra ahí en la calle. Sí, quizás los taxistas son más agresivos, pero tampoco tanto, como te decía antes, yo también encuentro que están más... Ha ido cambiando la situación. Pero fíjate que eso me lleva a algo que es importante, lo que tú dijiste de la esquina. Otra razón, nuestro estudio no analizó esto, pero hay literatura que muestra esto que te voy a contar. Las ciclovías que van a nivel de la vereda son más peligrosas que las que van a nivel de la calle porque justamente por la bajada en la esquina. Entonces, el auto que va por la calle, que va a doblar, no ve que viene una bicicleta porque en verdad el que va manejando el auto no está preocupado de lo que va por la vereda, está preocupado de lo que va por la calle. Sí. Entonces van a doblar y de repente aparece, en vez de un peatón que va a 4 kilómetros por hora, aparece una bicicleta que va a 12. Ah, bueno, claro, sí. Y a 30, quizás algunos van a 30, pero la mayoría va a 12 por ahí. Y es muy rápido y ahí es muy probable que no alcance a frenar a tiempo y es un accidente típico también.
Entonces esa es otra razón para decir, ¿sabes qué? Es mejor que que la ciclovía vaya por la calle, no solo por las razones que yo comentaba de las preferencias de los usuarios, sino que porque además hace a la bicicleta visible. Y te evitas el conflicto con los peatones en las esquinas, porque también tú ves muchas esquinas donde hay ciclovías y hay que van por a nivel de vereda y alto flujo peatonal, que hay conflicto. Exacto. Entonces, es un bailecito medio raro, así como que quién pasa, paso tú, paso yo. Eso te quería preguntar, porque cuando no hay ciclovía, no hay, pero el ciclista está en la calle al mismo tiempo que yo, y hay que cruzar, y el ciclista sigue montado arriba de la bicicleta, y pasa por un paso peatones de cebra, etcétera, no y uno va a doblar. ¿Quién tiene porque uno dice, oye, bájate, o sea, o disminuye, si al menos? si va por la calle... sí, por la calle. Si la bicicleta va por la calle, tú tienes que respetarlo como si fuera otro vehículo. Entonces, claro. Tienes que esperar que el ciclista continúe y ahora, si el ciclista te va adelantando por la derecha justo cuando tú vas a doblar y señalizaste, claro, ya ahí es culpa del ciclista. Ya, perfecto. Pero lo que sí es cierto es que en los cruces peatonales, en estricto rigor el ciclista se debería bajar de la bicicleta y cruzar caminando con ella al lado. Pero nadie hace eso. O sea, ahora, es que tampoco tiene mucho sentido cuando tú tienes ciclovías que van por la vereda y que tienen un montón de cruces. Para pedirle a la persona que se baje en todas las esquinas no tendría ningún sentido, ¿ya? Pero el problema es que fueron diseñadas así y ahí entran en contradicción con lo que la ley dice, ¿te fijas? Y además está este problema de la seguridad, de la visibilidad y los autos virando y todo eso. Cuando empezaron la ciclovía, bueno, una de las más conocidas, que también estaba en este bandejón central, pero que tenía un uso más deportivo, si tú quieres, o social, era la de Pucará, ¿no? O sea, Pucará, sí. Pocuro, claro, y que ahora se conecta también con la misma de Lyon y otras que hay también en Antonio Varas, y etcétera. Claro. Esa fue pensada también muy como este uso más recreacional, exacto. Pero se usa mucho ahora para uso con motivos no recreacionales. Exacto, ahora es una interconexión, etcétera. Y si pensamos en la de Lyon, si bien ustedes no se enfocaron en esta bidireccionalidad que presenta la de Lyon y otras, que no son muchas, ¿eso es un riesgo, es algo complicado? Respecto a tu experiencia en este caso como usuario. Yo como usuario soy muy cuidadoso cuando voy en el sentido contrario al de la calle, porque los autos que vienen a las calles que se intersectan con... No están mirando para atrás. Claro, ellos... O sea, últimamente yo creo que ha cambiado porque en el fondo ahora la gente que lo usa seguido es consciente de que hay un flujo de bicicletas que van en el sentido contrario. Pero al principio era muy peligroso porque, claro, los autos estaban acostumbrados a mirar por un lado y salir nomás, y te pueden atropellar. Y el problema también está en que muchos ciclistas no manejan a la defensiva, ¿te fijas? Entonces hay que ser cuidadoso también. Ahora, la de Lyon tiene... yo creo que funciona súper bien. A mí, la verdad, me encanta pelear por ella, da gusto, ¿no? Claro, yo tengo mis dudas sobre si la bidireccionalidad es buena o no, pero al parecer puede funcionar si es que somos cuidadosos y los automovilistas se han acostumbrado a esto. Tiene otra cosa muy bonita la de Lyon, que para construirla se eliminó todo el estacionamiento de calle que había a lo largo de muchas cuadras. Es cierto. ¿Ya? Ahí se podían estacionar autos y ahora ya no se pueden estacionar. Por supuesto, los vecinos que están ahí, que ya no tienen dónde estacionar los autos, las visitas, por ejemplo, no están muy contentos. Están felices. ¿Ya? Pero eso es algo típico que pasa con cualquier... Pero eso es solo una calzada, solo un lado. Claro, pero los otros lados tenía 3 pistas más una pista para autos estacionados, y quedó con 3 pistas más la ciclovía. Perfecto. Eso tiene un efecto interesante, porque primero, las 3 pistas de auto, ahora que no hay autos estacionándose, son más expeditas. ¿No? Cuando tú tienes una en que los autos se estacionan, el hecho de que el auto se detenga para estacionar y todo genera congestión. Ahora son más expeditas y al mismo tiempo, y esto ya es como a otro nivel a otra escala, por así decirlo, el no tener estacionamientos desincentiva el uso del auto y hace que haya menos viajes en auto. Por lo tanto, si es que hay más taco en Lyon, no tiene nada que ver con la construcción de esta ciclovía, ¿eh? De hecho, debería haber menos. Puede que haya más porque hay más gente andando en auto, ¿te fijas? Pero controlando por esa variable, la ciclovía está ayudando a que sea más expedito el flujo en esa calle. Y eso me parece importante a rescatar. Otros efectos de las ciclovías y que tienen que ver con comportamientos que en calles animan el espacio público, por así decirlo. Cuando tú tienes gente, que es el mismo efecto que cuando tú tienes un lugar sin gente caminando o un lugar con gente caminando. Un restaurante con la mesa llena o sin nadie. Exactamente. Una calle que no tiene gente caminando es una calle que es habitualmente poco acogedora. Algo parecido pasa con la ciclovía y con las bicicletas. Si tú tienes infraestructura ciclista, primero tú generas una especie como de
barrera entre el tráfico vehicular y la vereda, ¿ya? Que es esta ciclovía, lo que hace que ya sea más ameno. Y además tú ves más gente, más seres humanos, ¿ah? Que van a una velocidad con la que es más posible interactuar. Los comercios se benefician, porque si yo voy en bici, es mucho más fácil que yo llegue, me baje la bici a la estación y pase a comprar al almacén, ¿te fijas? Claro. Entonces hay un montón de como de beneficios que son difíciles de medir, pero que existen y se sabe que existen y que son buenas razones para hacer este tipo de infraestructura. Junto con las ciclovías, el mejoramiento de las mismas, ¿qué otras cosas a tu juicio faltan? ¿Más estacionamientos, más dispositivos de bicicletas públicas, como estábamos hablando respecto a este estudio de Bike Santiago, o comunas que están muy al debe respecto a la instalación de ciclovías y todo lo que conlleva? Porque finalmente son varias cosas que pueden, a propósito de los estacionamientos, de dónde dejarlas, dónde guardarlas. Yo creo que, claro, sin duda es importante que haya estacionamientos seguros, en lugares visibles, donde sea poco probable que te roben la bicicleta, o sea, más difícil que te la roben. Pero yo creo que antes, o sea, eso es importante, pero mucho más importante es el hecho de que las comunas no se miren el ombligo a la hora de planificar su infraestructura, ¿no? Que no puede ser que las comunas digan, yo voy a hacer una ciclovía por la calle A, y la otra comuna dice, yo voy a hacer una ciclovía por la calle B, y que estén desfasadas por un par de cuadras, ¿te fijas? Eso no debería ocurrir. Y lo otro que a mí me parece que está al debe en la ciudad es el tema de las bicicletas públicas, que son algo súper bueno porque permiten no solo que la gente se mueva en bicicleta, también permiten intermodalidad, ¿no? Es un muy buen complemento al transporte público. Exacto, que puedan combinar. El problema es que aquí somos probablemente la única ciudad del mundo en que tenemos dos sistemas de bicicletas públicas en una ciudad. Y hay una comuna que es re importante porque que concentra un montón de trabajos, ¿ah? Las Condes tienen un montón de oficinas y puestos de trabajo, comercio, etcétera, que tiene un sistema distinto al resto, y eso hace que el sistema esté de alguna manera cojo, ¿ah? No tiene mucho sentido que pase eso, es bastante increíble que haya pasado, la verdad. Entonces eso es algo a solucionar, pero que no va a ser barato de solucionar, porque ya no es un tema como de, pongamos las estaciones juntas y la gente se puede bajar de una bicicleta a la otra, porque eso no soluciona el problema, ¿te fijas? Eso yo diría que es una de las barreras más importantes. Y a un nivel más como, no infraestructura, sino como cultural, yo creo que es importante que haya buena información para todos en cuanto a la convivencia vial, en el espacio vial. ¿Por qué? Porque pasó que los ciclistas, cuando empezaron a usar las calles, estaban verdaderamente muy agredidos, eran agredidos de manera muy frecuente por los automóviles, y eso generó una especie como de rencor que se ha mantenido hasta el día de hoy, y de alguna manera como que es contagioso, ¿ah? Y tú ves que hay muchos ciclistas que están demasiado empoderados de su... Falta un poco... que tanto que el automovilista sepa que la bicicleta tiene derecho a andar por la calle, que no es un intruso la bicicleta y que en el fondo tiene que respetar que va por ahí. Y falta también que los ciclistas se comporten de la manera correcta, que no suban a la vereda rápido, que respeten los cruces peatonales, que respeten los cruces peatonales. Que anden con casco también, no solo por ella. Lo del casco, fíjate que yo no sé, yo uso casco, pero yo estoy en contra de que sea obligatorio usar casco. A mí me da mucho miedo y aprensión como automovilista cuando veo, obviamente tengo todas las precauciones, pero digo, ¿cómo andan sin casco? Claro, yo ando con casco porque creo que conviene y a mí no me molesta tanto, ya estoy acostumbrado, pero yo no obligaría a usar casco, porque para mucha gente usar casco es una molestia tan grande que prefieren no usar la bicicleta aunque le convenga. Para algunos es antiestético. Además, sí, el pelo de casco, dicen. Exacto, que te queda marcado. Bueno, ¿y qué pretenden ustedes con los resultados también de este estudio que realizaron, Ricardo? ¿Dónde se va? ¿Qué hacen con este material? ¿A dónde lo dirigen? Más allá de que lo puedan comunicar, por supuesto, la academia uno trata de publicar estas cosas en revistas internacionales, ¿no es cierto? Aquí hemos hablado más que nada de los resultados en términos de bicicleta, pero todo esto de la modelación tiene cosas que son atractivas, se supone... ¿Términos matemáticos? En términos matemáticos, claro. Entonces... por ese lado, pero también estamos generando ciertos resultados de la encuesta, más allá del tema de la infraestructura ciclista, sino que en términos de comportamiento, como para tener una especie de radiografía un poquito más profunda de cómo son los ciclistas de Santiago. Creemos que una muestra de 2000 y tanto es un tamaño interesante que nos permite sacar algunas conclusiones de repente no absolutas, pero sí nos muestra cuáles son las tendencias. Entonces estamos generando un informe que vamos a publicar, por supuesto, en la internet para el que quiera. Pero a mí, la verdad,
por la parte de la difusión, yo creo que hacer cosas como esto, estar en la radio y que la gente escuche y piense. Que reflexione, que diga, y por ahí mira. quizá alguna autoridad está escuchando y dice, mira, deberíamos hacerlo así. Eso para mí Sí, ya si nos escuchan autoridades. Claro. Así Sobre todo las municipales. Eso me parece una muy buena, un muy buen resultado, que en el fondo no es el resultado principal, porque esto es una investigación que tiene fines científicos originalmente, pero que tiene esta otra como producto adicional, que es este tema de recomendaciones para hacer políticas públicas o infraestructura. Sin duda, que así sea, entonces, que tenga un buen impacto. Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana. Quiero agradecerte, Ricardo Urtubia González, que nos hayas podido explicar, por un lado, también la visión, por la percepción que tienen los ciclistas que fueron encuestados por ustedes para poder generar mejores ciclovías y tener una cultura de transporte y de espacio público mucho más desarrollada, que sea, a propósito del centro donde trabajas también como investigador, sustentable, y a propósito del concepto también de Smart City, ¿no? Que tengamos ciudades más inteligentes, y eso conlleva también una adecuación, porque estamos, como tú bien dices, en una ciudad bastante adolescente. Concuerdo con ese, pero bueno, lo bueno de lo adolescente que es un periodo y se pasa, exacto, y es parte del crecimiento. Que te vaya muy bien, gracias por habernos acompañado esta mañana. Lindo día.